Buenas tardes, agradezco mucho su interés y su asistencia a esta sesión informativa sobre los programas de posgrado de la Ciudad de México, del CIESA Ciudad de México. Me presento, yo soy Claudia Zamorano, soy investigadora y profesora de aquí de la Ciudad de México y por el momento soy coordinadora de los programas de maestría y doctorado de esta ciudad. Entonces, yo voy a coordinar esta sesión informativa. Son dos grandes partes. Una primera parte, vamos a hablar un poco en general del CIESAS, de sus recursos, del posgrado, de los dos posgrados que tenemos de maestría y doctorado, para terminar hablando un poco de lo que trata la convocatoria y cómo está organizada la convocatoria. Enseguida, como una parte muy importante de este proceso, son las líneas de especialización, que ahora se les llaman líneas de aplicación de conocimiento. Entonces, vamos a dar la palabra a los representantes de estas líneas para que nos expliquen un poco de qué va su trabajo. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que esperemos que podamos ir resolviendo poco a poco. Ustedes que están en Facebook, favor de poner sus preguntas directamente en el chat de Facebook y ahí me las van a transmitir a mí para que yo las vaya repartiendo entre los diferentes presentadores que tenemos aquí. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar directamente la palabra a la doctora Georgina Rojas García, que es la directora regional de la Ciudad de México, y quien nos va a hablar un poquito de una breve introducción de lo que son los posgrados en antropología, es la maestría en antropología social y el doctorado en antropología de aquí de la Ciudad de México. Georgina, te paso la palabra y yo apago mi micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación que me hicieron a participar en esta plática informativa sobre los dos posgrados en antropología. Quisiera yo mencionar, y voy muy rápido, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, este año está cumpliendo 50 años de existir. Fue creado en 1973 y a la fecha, y creemos que tal vez por mucho tiempo así va a quedar, hay 7 sedes en el país. Esta sede, la de la Ciudad de México, es la más antigua y es la más grande de todas. Tenemos del total de investigadores en el país, en la Ciudad de México, está el 40% de todos. Y como ustedes saben, la institución, el CIESAS, es, pues, si digo, tiene 50 años, es una institución consolidada y se tiene, digamos, en la institución una vocación por la investigación en los problemas sociales de México, también de América Latina, porque se hace mucha investigación en América Latina, pero son problemas que son, algunos son históricos y otros son emergentes, pero la investigación está, digamos, apuntada hacia el estudio de esos problemas. Por lo tanto, también con esta trayectoria que tiene, la institución es muy reconocida. Es reconocida es como una de las principales instituciones en las disciplinas que se cultivan aquí. Y las principales son la antropología social, la lingüística y la historia. En el CIESA Ciudad de México existen 4 de los 11 posgrados que tiene la institución. 4 están en la Ciudad de México, 2 son dedicados a la antropología social, que son los que se presentan en esta ocasión, y otros 2 se dedican a la lingüística. Ahora, sobre los que se presentan en esta ocasión, quisiera señalar solamente que la maestría fue creada en 1994, es decir, está cumpliendo 29 años, y a la fecha cuenta con 15 promociones, se abre cada 2 años, como han de saber, los dos programas abren simultáneamente, la maestría y el doctorado. La maestría cuenta con 15 promociones y casi 300 maestros y maestras tituladas a la fecha. El doctorado fue abierto en 1998, este año está cumpliendo 25 años y cuenta con 12 promociones a la fecha y 170 doctores y doctoras tituladas. Y creo que sería todo lo que yo quisiera decir por el momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Georgina. Bueno, paso la palabra ahora al doctor Francisco Fernández de Castro. Él es director de vinculación y él nos va a hablar sobre los recursos con los que cuenta el CIESAS en general, pero también la sede de Ciudad de México. Te paso la palabra, Francisco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hola a todas y todos. Un abrazo desde aquí, desde CIESAS Ciudad de México. Yo voy a compartir pantalla para platicarles sobre las oportunidades que tienen los estudiantes para fortalecer su perfil académico una vez ingresados en estos programas. Insisto, son recursos complementarios de los cuales pueden hacer uso. Paso a compartir. Deben estar viendo ya una diapositiva. Si no es así, pues alguien me corrige. Bueno, entonces yo voy a concentrarme en tres cosas. No sé por qué no corre. Ok, ya corrió. Entonces me concentro en tres cosas. Uno, CIESAS es un centro de investigación de vanguardia. Dos, las estudiantes se integran, además de un centro de investigación, a un sistema nacional, CIESAS, y luego también tienen interacción con un ecosistema de innovación compuesto por un conjunto de programas especiales de incidencia. Estoy teniendo dificultad para que corra. Ok, ahí está, vamos con un clic. Bueno, decía, bueno, somos un centro de investigación consolidado, con competencia internacional. Se puede ver no solamente por su capacidad de producción científica, sino también por sus alianzas a nivel nacional e internacional. Somos líder en ciencias sociales y humanidades, tanto en México como en América Latina. Eso habla pues del trabajo colaborativo que crecientemente venimos fomentando en las últimas décadas. Ya decía Georgina, 50 años de trabajo constante. El prestigio de CIESAS pues se nutre de la investigación rigurosa y de los posgrados de calidad. De manera constante hemos querido propiciar ese enriquecimiento mutuo entre la investigación y la docencia en el centro de investigación. Decía, somos un sistema nacional, CIESAS. Se integran ciertamente a una institución que tiene 7 sedes regionales, a través de las cuales se implementan 13 líneas de investigación, 11 programas de posgrado, con 182 profesores e investigadores. De ahí también pues, nos da para alimentar redes académicas en distintos continentes. Y además formamos parte de un sistema de centros públicos de investigación CONACYT. Es decir, los estudiantes que ingresan a CIESAS también forman parte de ese sistema de centros públicos que después del sistema UNAM, diríamos que somos como que el sistema de centros públicos con mayor capacidad de producción científica en América Latina. También, al ingresar a CIESAS, tienen la oportunidad de interactuar con un ecosistema de innovación. Decía yo, tenemos programas especiales de incidencia, son 12. A través de estos programas hemos podido, desde CIESAS, participar en una red de laboratorios virtuales, que ya luego les platicaremos de ello. En estos programas avanzamos en investigación aplicada. Es prestigiada por su incidencia social y por su relevancia para la política pública. También estos programas fortalecen capacidades tanto a nivel de comunidades, en gobiernos, en la misma academia, mediante diplomados, talleres, seminarios, entre otros recursos docentes. Decimos que es un sistema de innovación, ecosistema de innovación, porque tratamos de encontrar en estos programas nuevas soluciones a problemas viejos, responder a problemas emergentes y procurar también nuevos enfoques, nuevas interrogantes para los desafíos del desarrollo. También participa de manera interactuada pues, con un sistema de educación continua que tenemos que enriquece habilidades, nos ayuda a superar desfases de aprendizaje donde estos se presentan y también crear alternativas de actualización en general.
Cierro diciendo que una vez que ingresamos a CIESAS como estudiantes, pues bueno, hay un primer encuentro con este ecosistema de innovación, se les presenta qué hace uno y qué hace otro programa, después se procura un primer contacto ya a iniciativa de cada estudiante y luego se formaliza su participación en caso de que se considere pertinente. Yo cierro el micrófono y gracias por escucharme. Ahora dejo de compartir. ¿Cómo le hago aquí? Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ahora me doy la palabra a mí misma. Yo les voy a hablar de lo que es la convocatoria. Entonces, como les decía, yo soy coordinadora de este programa, de estos dos programas de maestría y doctorado desde hace ya 2 años. Estoy por terminar mi cargo. Pero también soy profesora investigadora ya desde hace 20 años. Entonces, a pesar de que ya llevaba pues muchos años dando clases en los programas, creo que el entrar y el ocupar este cargo me ha permitido formar una visión de conjunto mucho más clara de lo que hacemos en el CIESAS y lo que hacemos en materia de docencia. Y creo que esta va a ser la manera en la que quiero compartir con ustedes la explicación de las convocatorias. Entonces, Delfina, por favor, ¿me puedes pasar la convocatoria? Yo creo que ustedes lo que hicieron con esta convocatoria es analizarla, ver qué es lo que necesitan, empezar a juntar sus papeles, ver los requisitos que tienen, apurarse con sus en caso de que vayan a entrar a cualquiera de los programas. Y si ustedes observan el perfil de ingreso y también el objetivo de nuestro programa y pues, que reflejamos ahí en la convocatoria, si quieren nos quedamos en el objetivo solamente, hay 3 palabras claves que están en la estructura de los fundamentos de nuestro programa. ¿Cuáles son estas palabras claves? La primera sería investigación. Y con esto no quiero decir que nosotros queremos formar investigadores, ¿no? Pero no solamente investigadores que estén trabajando para docencia, sino como enfatizó bastante bien Francisco, vamos a formar investigadores que puedan realizar también una investigación académica, pero también una investigación aplicada en diversos ámbitos que sean públicos, privados, asociativos, ¿no? La cuestión es que nosotros formamos investigadores capaces de entender y atender problemas tanto nacionales como de la región. Aquí tenemos muchos estudiantes de América Latina y hemos tenido también, y ahorita tenemos de Polonia, de Francia, de diferentes países también fuera de América Latina. La segunda palabra clave de nuestro programa, o no palabras, sino conceptos, son herramientas teórico-metodológicas. Aquí nosotros hacemos mucho énfasis en preparar seminarios y cursos y discusiones sobre teóricos clásicos, contemporáneos, sobre las metodologías. Hay mucho debate sobre las metodologías de investigación y también trabajamos mucho sobre cursos generales y cursos especializados. Aquí esto es lo que da la entrada al ratito a las líneas de generación de conocimiento o las líneas de especialización, como las conocemos aquí. Finalmente, la tercera palabra clave es trabajo de campo y archivo, que es como el modo privilegiado para nosotros de producir datos, tanto el dato histórico como el dato etnográfico, y como el modo privilegiado de generar conocimiento y aplicarlo a la investigación, ¿no? Entonces, aquí presenté pues estos tres fundamentos de una manera enumerada, 1, 2, 3, solamente porque el discurso es lineal, pero la interacción entre estos elementos es mucho más compleja que esa relación 1, 2, 3. Si tratamos de imaginar un poquito, podemos imaginar un edificio en donde las herramientas teórico-metodológicas y el trabajo de campo son 2 pilares que sostienen la investigación. Pero como toda metáfora, en este caso la metáfora de los pilares, pues es pobre y no permite
a hablar de las interacciones que están pasando entre las herramientas las herramientas teórico-conceptuales y el dato producido por el trabajo de campo. Entonces, imagínense esas interacciones y esas sinergias que se producen entre estos dos elementos y que repercuten sobre producciones de investigaciones realmente novedosas y realmente fuertes. En este caso, si leemos la convocatoria, con estos principios cobra mucho sentido que queremos formar especialistas en investigación académica y o aplicada con habilidades para combinar el trabajo de campo con herramientas teórico-metodológicas. Los requisitos y la documentación que solicitamos para el ingreso pues van un poco en ese sentido. Eso lo voy a pasar por alto en esta presentación porque seguramente es ahí donde se van a ubicar las principales dudas que ustedes van a presentar en este momento. Pero bueno, estos son los fundamentos del programa, de los dos programas, de la maestría, que dura 2 años, repartidas en 6 cuatrimestres, y el doctorado, que dura 4 años y que está repartido en 12 cuatrimestres. Aquí tenemos unos programas donde ustedes entran dentro de la plataforma para analizar esta convocatoria. Tienen los años, los programas, cómo están establecidos los programas, y vemos que son tercios, ¿no? Tanto de maestría como de doctorado tenemos tercios. El primer tercio se centra en la formación teórica metodológica. Aquí se hace mucho énfasis en la antropología general y se empieza a introducir a los estudiantes en las áreas especializadas que les darán las líneas de investigación que ustedes elijan. Entonces, en la maestría y doctorado tenemos 1 año para hacer esta parte de introducción a lo que es la antropología de manera general y de manera especializada, observando mucho teorías y métodos para producir datos. Y después un énfasis muy particular se pone en el trabajo de campo. Creo que somos de las pocas instituciones en México que toman tan en serio el trabajo de campo. El doctorado tiene 1 año de trabajo de campo exclusivo, únicamente van a tener dedicación completa a trabajo de campo y tienen apoyos, conservan sus becas y tienen un apoyo constante de sus directores de investigación que ya en ese momento ya están designados. La maestría tiene un solo cuatrimestre que a veces se extiende 5 meses porque se toman las vacaciones para seguir el trabajo de campo. Y entonces viene la tercera fase de esta formación, que es la redacción. Y aquí también tienen apoyos para sistematizar los datos de campo, para relacionarlos con las teorías y para producir, al final de cuentas, una investigación personal basada en datos frescos que son sacados de la realidad, ¿no? O sea, son producto de la observación cuidadosa de la realidad. En redacción, maestría tiene 2 cuatrimestres y doctorado tiene 1 año completo, ¿no? Esto va intercalado con coloquios que ustedes van a participar y van a comentar y van a ser comentados por especialistas. Entonces, es un proceso muy acompañado por diferentes procesos, ¿no? Y es aquí donde entra una parte muy importante, la parte sustancial de la formación está depositada en las líneas de especialización, que ahora el CONACYT les llama las líneas de aplicación de conocimiento. Y por eso les vamos a ofrecer al ratito un espacio muy importante a los representantes de las líneas. A mí solo me queda señalar y regresar, por favor, a la convocatoria para señalar el proceso de selección y las fechas importantes. El proceso de selección contempla 3 etapas. ¿Sí? Ustedes entregan todos sus documentos y nosotros vemos la revisión curricular, ¿no? En donde los investigadores analizan por lógica de pares ciegos los diferentes expedientes y se discute finalmente quién pasa a la siguiente etapa, ¿no? Aquí tenemos evaluación de expediente. Enseguida, los que pasan esta etapa de expedientes van a presentar exámenes
que son de conocimientos y habilidades técnicas en la disciplina de la antropología y en el idioma inglés. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a subir en la plataforma los textos asignados el 17 de marzo para que ustedes empiecen a leerlos, prepararlos y que puedan responder correctamente a las preguntas que vamos a hacer. Finalmente, los que pasan esta fase pasan a entrevistas. Ajá. Y estas entrevistas son entrevistas también con pares de investigadores en donde pues sobre todo se va a preguntar sobre su interés, cómo sostienen su interés por la antropología y qué es lo que les atrae, bueno, diferentes cosas o cosas que hayan quedado un poco flojas en los expedientes que nos pudieran dar más información sobre ustedes. Entonces, es muy importante señalar que para continuar en la siguiente etapa hay que ir pasando, ¿no? O sea, que estas etapas van siendo como eliminatorias. Más adelante, bueno, hablar de precisamente de las fechas importantes. ¿Sí? Como saben, los que están medio al pendiente de estas convocatorias, el 15 de diciembre se abrió la convocatoria, se va a cerrar el 14 de abril, 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. Ajá. En este momento, ustedes tienen que tener ya todo su expediente completo en la plataforma que les señalan allá arriba, ¿no? Entra la revisión del 14 de abril al 3 de mayo, hacemos la revisión de los expedientes y publicamos los expedientes de los resultados de la primera etapa. El 9 de mayo, estas son fechas que ya se establecieron y que van a ser así, sí o sí, ¿no? Va a haber los exámenes, estos exámenes van a ser en línea, así que no tienen necesidad de desplazarse, pero tiene alguna serie de requerimientos que les vamos a informar. Se publican los resultados de la segunda etapa el 19 de mayo y después vienen las entrevistas, el 25 de mayo al 2 de junio. Aquí tienen que estar muy atentos porque sale la lista de entrevistas y ustedes tienen que ajustar sus tiempos a las fechas que pongamos para la entrevista. Es una entrevista de media hora máximo y son realmente una cosa sencilla, ¿no? Entonces, ahí ya empieza otro papeleo que tienen que, por ejemplo, pagar la inscripción, que esto sí o sí se tiene que hacer. Y esto es solamente en caso de ser aceptados. Ajá. Es una inscripción que no es barata, desafortunadamente no pudimos hacer nada para esto. Son unos 6,400 pesos, pero inmediatamente después de tener el pago de esta inscripción, entonces ustedes pueden postular. ¿Podemos pasar más adelante, Delfina, por favor? El inicio del curso es el 1 de septiembre. Tenemos una semana de introducción para que conozcan la institución. Y a ese momento, cuando ustedes son aceptados, tienen que hacer un trámite que es para ingresar, para obtener la beca nacional CONACYT, ¿no? Que bueno, tiene diferentes recursos, como ustedes saben, pero son recursos bastante buenos que permiten pues estar medio tranquilos para poder hacer su trabajo, su formación y su investigación. Con esto termino y voy dando la palabra uno a las diferentes representantes de las líneas de especialización. Voy a empezar con maestría. Le voy a dar la palabra a la doctora María Teresa Sierra, que ella es representante de la línea Diversidad Cultural, Poder y Justicias. Tere, tienes la palabra. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Realmente para mí es un gusto muy grande estar aquí presentando el trabajo que hacemos en nuestra línea. En este caso va a ser para el programa de maestría. Como ustedes saben, la línea se llama Diversidad Cultural, Poder y Justicias. Esta línea pues es de gran aliento en el CIESAS. Iniciamos desde 1998. Ya tenemos varias generaciones y hemos podido consolidar un campo de investigación referido al tema de las identidades y los procesos socioculturales, considerando las dinámicas de poder
y de cambio social. Es una problemática muy amplia y por lo mismo, pues esta se ha ido adecuando conforme a las problemáticas que viven nuestras sociedades y que pues hemos estado enfocando estos temas con el estudio cercano con pueblos y comunidades indígenas en un principio, pero hemos ampliado esta perspectiva a incluir a otras poblaciones culturalmente diversas y a los pueblos afrodescendientes. Actualmente nuestro foco está en atender esta problemática de las identidades, el poder y los derechos en campos sociales diversos que involucran tensiones de estos colectivos identitarios con el Estado, con actores no estatales, legales e ilegales en la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Y esta problemática la abordamos particularmente desde el campo de la antropología política y jurídica, desde la perspectiva del pensamiento decolonial, desde el enfoque interseccional de las violencias y la teoría feminista. Puedo sintetizar en tres grandes ejes, ¿no? Los campos de atención en los que estamos enfocando nuestra formación y también las investigaciones que nosotros realizamos. Estos tres grandes campos son la antropología de las justicias y de los derechos humanos, el campo del territorio, las autonomías y las comunalidades, y el campo de las etnografías de las violencias y de los racismos. De manera muy breve les diré que en el campo de la antropología de las justicias y los derechos humanos abordamos tanto la perspectiva que involucra el acceso a la justicia del Estado y las burocracias estatales, siempre desde las prácticas cotidianas de construcción del acceso a la justicia y al ejercicio del derecho, el campo muy particular de las justicias indígenas y de los pluralismos jurídicos, lo que nos ha permitido visibilizar otras legalidades y concepciones de justicia y de seguridad, tal como lo construyen los actores sociales, así como un campo nuevo que tiene que ver con las víctimas y que tiene que ver con los temas de reparación y de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Lo que tiene que ver con este campo de la justicia transicional. En el tema de territorios, autonomía y comunalidades, esto está muy vinculado a las reivindicaciones y prácticas de pueblos y comunidades indígenas y campesinas frente al Estado en la defensa de sus derechos colectivos y que tiene que ver con el ejercicio de sus autogobiernos y de su derecho propio. Y aquí un eje muy importante para nosotros es enfatizar en las epistemologías propias, las formas como los pueblos, como las colectividades construyen su conocimiento, sus saberes en relación a su territorio, cómo se construyen también sus cosmovisiones y cuál es el lugar del lenguaje también en todo esto, lo cual es clave para la defensa de sus derechos. En el campo de la etnografía de las violencias y de los racismos, este también es un campo emergente, novedoso, que tiene que ver con el análisis de las múltiples violencias cotidianas y estructurales que impactan la vida de los colectivos identitarios, de mujeres víctimas en contextos de violencia masiva, como pueden ser las masacres, como pueden ser los actos de despojo, y que de alguna manera involucra trabajar sobre temas de memoria, de sanación, de comunidades emocionales. Y en este sentido también estamos muy interesadas en analizar los procesos de racialización que viven poblaciones indígenas y afrodescendientes en distintos campos sociales, ¿no? Como es la migración, el trabajo agrícola, la justicia, la educación. Hay que decir que en todos estos campos tenemos ejes transversales que tienen que ver con la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad, y muy particularmente hemos estado acompañando a grupos de mujeres indígenas y afrodescendientes en estos distintos campos. Y bueno, nada más quería yo decir
que hay una parte muy importante de nuestro trabajo que tiene que ver con una investigación colaborativa y con el énfasis también en esta etnografía comprometida con y un trabajo cercano con los actores sociales y, por otro lado, con un interés también en una perspectiva latinoamericana. Nosotros hemos tenido muchos estudiantes que vienen de distintos países y que realmente han alimentado muchos nuestros debates. Solo para terminar, quiero decir que en esta línea tenemos a 6 profesoras investigadoras de base que van a sustentar nuestra formación, y así como a 4 profesoras invitadas. Algunas de ellas son exalumnas que también van a estar alimentando nuestra línea. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que realmente se animen a participar en esta línea de especialidad. Gracias. Muchas gracias, Tere. Voy a pasar la palabra a la representante de la línea de globalización, territorio, desigualdad y poder, quien quiere transmitirnos una diapositiva, creo. Su nombre es Susan York y es profesora investigadora del CIESAS también aquí, en la Ciudad de México. Tienes la palabra. Bueno, no sé si alcanza a ver, es un PDF. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, perfecto. Lo puse como PDF para evitar problemas de plataforma. Bueno, esto es la línea de globalización, territorio, desigualdad y poder que abrimos ahora en la maestría. En esta generación, la línea cuenta con 10 integrantes, todos profesores e investigadores del CIESAS, con una amplia trayectoria en investigación y en docencia en las temáticas de la línea. Esa línea fue originalmente constituida en el 2003. Entonces tiene varias generaciones de egresados, estudiantes egresados, y en su formato, con su nombre actual, viene funcionando desde el 2015, pero ya tenemos una amplia experiencia en docencia y investigación en el CIESAS. La línea se compone está configurado por 3 grandes ejes temáticos que también interactúan entre sí, pero estamos hablando de territorio, desigualdad y poder como los grandes ejes temáticos de la línea que estamos trabajando, y lo voy a desglosar un poco y muy rápidamente en los siguientes diapositivos. En primer lugar, hablamos de la globalización, ¿no? Es una línea que atiende, digamos, el proceso de globalización y las profundas transformaciones sociales, territoriales, políticas, culturales y ambientales que está siendo el resultado del proceso de globalización. Eso es lo que nos interesa. Y claro, entonces estamos viendo los efectos en las partes sociales, en la sociedad, las transformaciones de territorios y sus escalas, las desigualdades sociales y la configuración del poder dentro del proceso de globalización en la sociedad actual. En ese sentido, nos interesan los riesgos múltiples que se están creando en la sociedad actual, los riesgos sociales y ambientales, las violencias, los desastres, el cambio climático, movimiento de resistencia, crisis de representación que está relacionado a las transformaciones políticas y en el poder, y también el tema de las migraciones, el problema de la desigualdad, la pobreza y la supervivencia de los hogares y las comunidades en las condiciones actuales y la creciente polarización, así como las experiencias biográficas que podemos tener dentro de ese proceso de transformación y nuevas configuraciones. Nos interesa entonces el tema de la vulnerabilidad, que es el resultado en la profundización de la vulnerabilidad social y ambiental, que es el resultado del proceso de globalización, así como el tema de seguridad e inseguridad, que también es parte de ese proceso. Entonces, si desglosamos los 3 ejes analíticos, ejes temáticos que tenemos primero el tema del territorio. El proceso de globalización ha generado una profunda transformación de las escalas, ha generado una transformación de cómo se relaciona lo global con lo local, con lo regional y con lo nacional, y también la configuración social en esos espacios. Y entonces nos interesa todos los temas relacionados con eso, como las desigualdades, vulnerabilidades, inseguridades del sistema político y cultural, cómo interactúa con las diferentes escalas y cómo se ha constituido a través del proceso histórico, la construcción de las condiciones actuales, ¿no? Las nuevas formas de pertenencia en esas diferentes escalas y localidades, y nos interesa también el tema de seguridad e inseguridad,
Y finalmente las configuraciones sociales que están tomando lugar en diferentes tipos de escalas y espacios como resultado del proceso de globalización. El otro eje temático que tenemos es la desigualdad, y eso tiene que ver con cómo la globalización ha generado una creciente desigualdad económica, en la distribución, pero también en las experiencias de vida. Entonces queremos profundizar y nos interesa la creciente disparidad y desigualdad de ingresos, la segregación residencial y educativa, la exposición al riesgo, la gentrificación, consumo, distinciones identitarias, estilos de vida, las movilidades, que es el resultado de esas dislocaciones y proceso de diferenciación económica, y la diferencia de clase, género y edad, y la vida de hogares y comunidades. También otro eje temático es el poder, ya lo hemos hablado, cómo el proceso de globalización está estrechamente vinculado con el proceso de constitución y negociación del poder en el mundo global. Y entonces nos interesa en ese sentido los estados y la política, la vulnerabilidad, pobreza y precariedad que se está concentrando en ciertos sectores de la sociedad, las nuevas expresiones de lucha social, los movimientos sociales, la construcción de relaciones de poder, nuevos derechos, nuevas derechas, los derechos humanos y finalmente el tema de las redes sociales y cómo está generando incidiendo sobre una mayor polarización en nuestro mundo actual. Y entonces aquí tenemos los integrantes de la línea, como dije, son 10 integrantes. Les invito a que consulten en la página del CIESAS si interesa más comprender de más profundidad tanto la línea como el tipo de temas que se dedica a sus diferentes integrantes. Y para terminar, también si tienen cualquier duda, les invito a que visiten la página de internet o que usen ahorita el espacio de preguntas y respuestas para poder profundizar un poquito más. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas, a Teresa y a Susan. Ellas nos mostraron lo que es propiamente las líneas que van a estar abiertas para maestría. Ahora voy a pasar la palabra a los representantes de las líneas que están abiertas para doctorado. Voy a empezar en orden alfabético como está en la convocatoria. Antropología e Historia, Pueblos Indígenas, Nación y Estado del siglo XIX y XXI, del siglo XIX al XXI, y es la doctora Julieta Briceño, que es profesora investigadora del CIESAS. Tienes la palabra, por favor. Recuerdo que son 5 minutos. Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos que nos escuchan. Les agradezco que estén siguiendo esta transmisión y bueno, yo voy a contar así también a grandes rasgos de qué va esta línea que abrirá ahora para doctorado y que abrió la generación pasada para maestría y ya lleva 3 generaciones de maestría y esta sería la segunda de doctorado. Un poco, lo voy a seguir aquí para que no tengamos problemas. Bueno, un poco el contexto en el que estamos actualmente sobre los debates, digamos, de los orígenes y del accionar del Estado, de las naciones, las tensiones y disputas y acciones colectivas que hay frente a los programas, proyectos estatales en territorios y pueblos indígenas y las respuestas locales que cada vez suscitan más en este campo. Bueno, también están las prolongadas crisis de seguridad económicas en las que estamos y ante esta realidad, ¿cómo nos acercamos en esta línea? Nos parece, dirán, ¿por qué se llama antropología e historia? Nos parece que es importante hacer esta mancuerna interdisciplinaria entre antropología e historia para dar una mirada de largo aliento a los procesos actuales, digamos, ver esa perspectiva histórica de lo que estamos viviendo. Y por otro lado, pues, entender la formación y la construcción del Estado y así, pues en este sentido, pues las políticas y programas que han surgido hacia los pueblos indígenas, sus territorios y comunidades y también se ha estado ampliando un poco más hacia otras poblaciones rurales que están enfrentando estos programas y proyectos gubernamentales. Tenemos 3 ejes temáticos
en la línea, que sería la condición política, territorial y social de los pueblos indígenas y su relación con el Estado, pues las acciones que han hecho los pueblos indígenas en la estructuración, en el desarrollo de la nación a partir del siglo XIX y hasta el siglo XXI, así como el otro sería la situación y participación de los pueblos indígenas en el mundo contemporáneo, sobre todo estas acciones locales frente a los proyectos, ¿no? Es importante que, bueno, estos tres ejes temáticos van en un enfoque teórico-metodológico de antropología y de historia. Voy a saltarme esta para ir, bueno, estas tres líneas, como nos dividimos como en 4 sublíneas o 4 temas generales, que sería primero la educación, sobre todo ver las políticas educativas, pero también las formas escolares que se han implementado para pueblos indígenas. Bueno, pues sobre todo cómo tensionan con propuestas locales que se han hecho para contrarrestar estas acciones educativas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Otra línea, otra sublínea, otro enfoque sería el papel del Estado en las políticas hacia pueblos indígenas, sobre todo vinculado, bueno, a educación, a cuestiones agrarias y a recursos naturales como bosques, aguas, es decir, estos programas y el papel del Estado en esto. Otra línea, o sublínea, perdón, es la concepción del territorio, la discusión de territorio, territorialidad, recursos y, bueno, las resistencias, luchas que se han hecho desde los pueblos indígenas, desde sus territorios contra estos programas. Y una cuarta sublínea es el estudio y las continuidades del Estado desde el siglo XIX a la fecha y muy vinculado siempre con pueblos indígenas. Bueno, ¿cómo trabajamos esto? Los seminarios están a cargo de uno, pero por lo general de 2 docentes del núcleo básico, para tener visiones más completas y teórico-metodológicas de las temáticas. Y aquí quisiera decir algo importante, que es la relación con respecto a lo metodológico entre el trabajo de campo y de archivo. Nos parece que es fundamental hacer esta pues mancuerna metodológica. Y bueno, nada más por último, pues estas somos quienes participamos en esta línea. Habemos antropólogas, historiadores del CIESAS Ciudad de México, también de Oaxaca y también de San Cristóbal de las Casas. Entonces, bueno, pues les invito a que nos pueden buscar, aquí están los nombres, pueden entrar a la página del CIESAS y ver pues ya nuestros perfiles y nuestros campos de estudio, a lo que hacemos, nos dedicamos, ahí están publicaciones y así conocernos un poquito más. Les agradezco muchísimo y 5 minutos, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar la palabra a Rubén Muñoz, también es profesor investigador de aquí del CIESAS y él es representante en esta reunión de la línea de Antropología de la Salud y la Enfermedad, Cultura, Poder y Estrategias de Vida. Tienes la palabra, Rubén. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, gracias. Bueno, como mencionaba Claudia, soy Rubén Muñoz y soy el responsable actual de la línea de Antropología de la Salud y la Enfermedad, Cultura, Poder y Estrategias de Vida, también llamada Antropología Médica, de forma un poco más coloquial. Bueno, esta línea en cuanto a la docencia y bueno, también en la investigación, ¿no? Que no es una línea investigativa como tal, lo que ahora estamos planteando, sino está más relacionado con la docencia de posgrado, es una de las líneas más antiguas en la historia de CIESAS, ¿no? CIESAS Ciudad de México. Y bueno, pues ha tenido una continuidad a lo largo de los años desde el comienzo, ¿no? Desde la apertura de las primeras generaciones de posgrado en los años 90. Los miembros de base somos 5 en el doctorado, 4 en Ciudad de México y 1 en CIESAS Pacífico Sur. Y bueno, contamos con profesores y profesoras invitados, invitadas. Esta información aparece en la convocatoria, ¿no? Pueden ver un poco los perfiles también en concreto, ¿no?
para más información, ¿no? sobre las características del trabajo que realiza cada uno y cada una de los colegas. La antropología de la salud y la enfermedad, como subespecialidad de la antropología social, propone interpretaciones, bueno, y acciones que son diferenciadas y estratégicas respecto a problemas para los cuales, bueno, los puntos de vista biomédicos y epidemiológicos dominantes han evidenciado notables limitaciones y carencias. Por ello, reconoce la necesidad de una articulación interdisciplinaria a partir de la especificidad, pues, de las diferentes disciplinas y de cada disciplina, ¿no? Y trayectoria. En este sentido, la línea de antropología médica busca integrar no solo a antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, psicólogos, psicólogas sociales, sino también, por ejemplo, a médicos, médicas, trabajadores, trabajadoras sociales, biólogos, biólogas, entre otras formaciones, ¿no? Que estén interesadas en utilizar, pues, una aproximación de tipo antropológico para sus trabajos específicos. La propuesta a nivel de doctorado, bueno, pretende dar continuidad y profundidad a quienes se forman en el campo de la antropología médica o tienen la intención de comenzar su formación desde una dimensión teórica, metodológica y con un carácter aplicado también, y en este sentido implicado también con el mundo, ¿no? Y con las problemáticas en el mundo. El proceso de salud, enfermedad, atención, prevención es clave, bueno, pues para entender y atender a las desigualdades e inequidades que se expresan en la morbilidad y en la mortalidad de grupos sociales, por ejemplo, la emergencia de nuevas identidades enfermantes, hasta respecto a los problemas graves a nivel de salud pública nacional e internacional, como es el caso de las pandemias y de las emergencias de salud pública de importancia internacional tan cercanas, ¿no? Que tenemos hoy en día. La línea de antropología médica se propone la formación de especialistas a nivel de doctorado que cuenten con elementos que permitan documentar, describir y analizar cómo se manifiestan las desigualdades de género, generacionales, de clase, de ciudadanía, de etnia, en el padecer, la enfermedad, incluso en la muerte de grupos sociales. La orientación de la antropología médica crítica, que es característica, ¿no? de antropología médica que realizamos en CIESA, Ciudad de México y también en otras sedes, pone el acento en el estudio e investigación de los procesos socioculturales del padecer, el cuidado y la enfermedad, permitiendo hacer visibles a los actores sus problemáticas específicas y también las estructurales. La orientación crítica, bueno, principalmente en el campo de la salud, enfermedad, atención, bueno, les permitirá a quienes se formen a nivel de doctorado entender y manejar críticamente la dimensión cualitativa en las complejas relaciones de cura, poder y, por ejemplo, control en salud. La línea de especialización parte del supuesto de que la salud, enfermedad, atención, prevención es una de las dimensiones básicas de la cultura de la sociedad y, bueno, donde a partir de este proceso se pueden analizar las desigualdades y diferencias entre grupos sociales. Y aquí, bueno, pretendemos en el doctorado específicamente proporcionar elementos que permitan el análisis de los sentidos, significados que tienen para la población saberes, representaciones, prácticas y experiencias de prevenir, enfermar, curar, sanar, morir, así como las formas diferenciales de apropiación del cuerpo y las emociones. Esto se construye, bueno, respecto a dichos procesos, salud, enfermedad, atención y prevención, en distintos grupos sociales. Consideramos que los niveles de descripción y análisis es pertinente el registro en el nivel macro, meso también, por ejemplo, institucional, y micro a nivel social, lo cual posibilita la generación de datos cuantitativos y cualitativos, pero bueno, asumimos que el eje está colocado en la aproximación etnográfica. Y metodológicamente nos interesa mucho la perspectiva de los actores sociales, ¿no? Incluyendo necesariamente el punto de vista del investigador o investigador. Algunos ejes así, en términos generales, que hemos trabajado, se han desarrollado y pueden desarrollar aquellos y aquellas que estén interesados en cursar el doctorado, son, por ejemplo, poder, estrategias, ideología frente a la salud, enfermedad, atención y prevención. Gracias, Claudia. Sí. Pueblos indígenas y procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, interculturalidad en salud, podría ser otro eje que ya hemos trabajado desde hace años, enfermedades transmisibles y no transmisibles, construcción del riesgo y la vulnerabilidad, saberes populares y saberes médicos, por ejemplo, medicinas alternativas y biomedicina, aquello denominado como pluralismo médico, y la propuesta de la epidemiología sociocultural latinoamericana y específicamente desde la antropología médica mexicana. La enfermedad crónica como experiencia, estilo de vida y procesos de construcción de identidad sería otro, ¿no? Discapacidad como forma de vida, estigma y discurso social, desventajas físicas, espaciales, psicosociales, salud reproductiva y sexual, infecciones de transmisión sexual, prácticas preventivas en torno a estas ITS, ¿no? Por ejemplo, transformación de maternidades y paternidades, tecnologías de reproducción no asistidas son otros de los temas también que trabajamos. Y bueno, entre otros que pueden ver también en la convocatoria, ¿no? Y bueno, incluyen procesos de alcoholización, adicciones, salud mental, migración y procesos de salud, enfermedad, atención, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a que puedan consultar esta convocatoria, ¿no? De manera más amplia, y estamos también, pues, dispuestos a cualquier duda que tengan, ¿no? En este espacio y bueno, a través también de
el correo, ¿no? Si nos quieren escribir. Muchas gracias. Perdón por carrerearlos. Voy a No, pasar la palabra a la doctora Eva Salgado, es profesora investigadora y ella va a hablar sobre antropología semiótica, que es la última línea, pero no la menos importante. Paso la palabra, Eva, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque me imagino que después de haber escuchado ya tantas líneas y todo, ya están ustedes con las neuronas a todo lo que da. Entonces voy a ser muy, muy breve. Nosotros somos la línea de antropología semiótica, somos la versión ya mejorada de la línea de estudios del lenguaje que funciona en el CIESAS desde hace ya 20 años. Nosotros específicamente en esta nueva versión como antropología semiótica estamos abiertos desde el año 2013, cumplimos ya 10 años. Esta sería nuestra tercera, abrimos ahora en la etapa de doctorado, sería la tercera promoción que abrimos en doctorado. Y para nosotros, bueno, lo que buscamos con la antropología semiótica, no proponemos una combinación de antropología con semiótica, no somos un campo disciplinario más, sino que proponemos una manera de hacer antropología, que básicamente se distingue por ser interdisciplinaria, por estar mirando los fenómenos desde la complejidad. Nosotros no pensamos que hay que ver las cosas de manera estática o de manera simple o de manera binaria, sino que abogamos siempre por ver toda esta combinación de factores que nos ayudan a entender los diferentes fenómenos sociales. También le damos muchísima importancia al contexto, no solamente espacial, sino también al contexto histórico. Entonces, para todo esto, nosotros los concebimos básicamente como un espacio interdisciplinario donde tenemos como grandes ejes de reflexión y de pensamiento disciplinas como la semiótica social, un poco la lingüística o la filosofía del lenguaje, pero también la historia, la psicología social o la ciencia política o las ciencias de la comunicación y desde luego la semiótica, ¿no? Los temas que a nosotros nos interesan mucho pues tienen que ver sobre todo con fenómenos como violencia, interculturalidad, movilizaciones sociodigitales, todo el impacto de la cultura digital, toda la forma en que está cambiando la sociedad con las redes sociodigitales, todos los desafíos de la modernidad. Y para todo esto a nosotros nos parece fundamental la dimensión discursiva, es decir, el lenguaje puesto en contexto, por lo cual para los fenómenos objetos de estudio que nosotros revisamos es muy importante discursos como el discurso político, discurso de los medios, discurso de la vida cotidiana, religioso, político. Entonces estamos siempre muy abiertos y muy interesados en escuchar los temas y las inquietudes que traen los estudiantes ante una vida pues cada vez más cambiante, de hecho varios de nosotros formamos parte de la línea de antropologías emergentes, somos 8 personas del CIESAS, incluidos también investigadores, CIESAS Ciudad de México, incluidos investigadores que están en el CIESAS Sureste, en el CIESAS Golfo y en el CIESAS Pacífico, además de que contamos con la colaboración de investigadoras egresadas, una de ellas de la UAM y otra del Colegio de México, que realizaron postdoctorados con nosotros. Y pues bueno, les deseo mucha suerte en su proceso. Más información la podrán ver en el folleto que está ahí está el nombre de los integrantes que somos, está nuestro correo. Si tienen algunas dudas sobre temas o algo, pues adelante. Y bueno, ya no hablo más para que haya espacio de que ustedes puedan presentarnos sus dudas y mucha suerte en el proceso. Gracias. Pues agradezco mucho. Ya con esta presentación estamos teniendo una visión general de lo que es el CIESAS, de su historia, de los recursos con los que cuenta y de qué son las convocatorias, que creo que ahí están sus dudas principales, y las líneas de generación de conocimiento que están vigentes en esta promoción. Son 5 líneas solamente, 2 para maestría y 3 para doctorado. Y bueno, eso lo tienen que sopesar al momento de hacer su candidatura, ¿no? Voy a pasar a las preguntas que están marcándome aquí en el chat. Bueno, hago una corrección muy importante, porque es una barbaridad hace un momento. Lo que tienen que pagar al principio para el proceso de selección es una cuota única de admisión, que son 622 pesos. Y la inscripción es mucho más adelante, una vez que ya terminaron y que ya pasaron todos los procesos, todos los filtros, y entonces esa sí es de 6.200, una cosa, ¿no? Pero entonces, para no espantarlos de entrada,
les cuento que esta cuota única de admisión es de 622 pesos. Creo que está bien, ¿no, Delfina? Si hay un problema, me corriges. Voy a pasar a las preguntas que tenemos anotadas aquí en el chat. Espero poderlas contestar, espero que otras puedan contestar las otras personas que están aquí presentes, incluidas las secretarias técnicas que muchas veces saben mucho más que nosotros de los procesos, ¿no? La primera pregunta dice, sin nombre, si ya cursé una maestría con beca CONACYT, ¿puedo postularme para una maestría en antropología social? Para mí la respuesta es creo que no. Una vez que hiciste una maestría con beca de CONACYT, o pasas a doctorado o ya no. Pero no sé si Delfina me puede dar mayor información. Al ratito le paso la palabra. En caso de que esté errónea, le paso la palabra a Delfina. Si se pueden meter los papeles en dos opciones, es decir, una convocatoria en antropología social en el CIESAS y en lingüística indoamericana del CIESAS el 2023. Aquí me dicen, me explica desde la docencia, desde la subdirección de docencia me explican que sí es posible hacer ese tipo de introducción de convocatorias, de postulaciones. Sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia la promoción pasada en donde una persona se inscribió, empezó su proceso tanto en Jalapa como en la Ciudad de México. Llegó un momento en que nos dimos cuenta y entonces solicitamos a la persona en cuestión de dar de baja su expediente en una de las dos postulaciones que había hecho, ¿no? Entonces, cuidado con no duplicar, porque siempre estamos en comunicación entre los investigadores y podemos hacer como, una vez que tenemos ya avanzado el proceso, podemos checar, ¿no? Y revisar duplicidades. Bueno, otra persona comenta que si la primera duda es concerniente a las cartas de recomendación. Ella dice, los profesores tienen que enviar las cartas de recomendación directamente al email que está ahí, que son de las secretarías técnicas. Sí, tienen que mandarlo directamente. Y dice, en caso de que el profesor al que le solicitemos la carta de recomendación se le olvide enviarla, eso perjudicaría el proceso de selección individual en la convocatoria. Ciertamente, bueno, nuestras cartas de recomendación tienen un valor no numérico ni hacen una ponderación muy importante, pero sí son importantes para conocer cuál ha sido el desempeño de los estudiantes en años anteriores o en los trabajos que han tenido y todo eso. Y ciertamente ustedes tienen que estar muy vigilantes de que el profesor efectivamente mande la carta, ¿no? Es así. No, ustedes tienen que estar vigilantes y tienen que decir a una persona de su confianza también que sepa que va a tomar en serio su proceso de selección. Si tengo un examen de titulación, ahorita veo. Si tengo un examen de titulación de maestría en junio de 2023 en otra institución, me puedo presentar al doctorado con la carta del coordinador del departamento donde estudio, en donde se dé constancia de que terminaré la maestría antes del inicio de clases del CIESAS. ¿Existe una figura de aceptación condicional? No existe una figura de aceptación condicional. Eso pues entorpecería mucho el proceso de selección que estamos haciendo. Es un proceso que va de pasitos y las tres fases están muy, muy correlacionadas. Lo que sí es que discutimos esto en la comisión de selección e ingreso que hubo el 1 de febrero y lo que sí vamos a hacer es aceptar esta carta siempre y cuando el examen sea antes del 21 de junio. Es decir, antes de que se tome la decisión final sobre el número de las personas aceptadas en el programa. Entonces, si esta persona va a tener su examen antes
del 20 de junio, 21 de junio, hay que checar bien la fecha con las secretarias, entonces puede ser considerado en todo el proceso. Pero si al llegar al final del proceso y esta reunión que tenemos entre los investigadores para definir quién se queda y quién sale, y no tenemos la carta que se llama el acta de examen, que sería lo único que podrían llegarles, entonces quedan descalificados automáticamente. Eso es lamentable, pero pues así está, ¿no? Jessica Vargas, buen día. Tengo algunas dudas. ¿El comprobante de domicilio es obligatorio para estudiantes extranjeros? No sé. Creo que esto tendría que preguntarle a Delfina. Una vez que lleguen aquí, sí van a tener que tener un comprobante de domicilio, porque ese es el lugar donde vamos a tener el contacto también de correos y cosas importantes, ¿no? Se podría ampliar información sobre el proceso del pago único de admisión. Ahorita le voy a pasar, bueno, inmediatamente le paso la palabra ya sea a Alicia o a Delfina para que nos comenten esta cuestión de los pagos únicos. Por favor. Delfina o Alicia, que son las secretarias técnicas, que son las que sostienen esta maestría y este doctorado. Alicia. A ver, déjeme ver qué pasa. Bueno, brincamos esta pregunta, la dejamos pendiente para lo del pago único y ahorita pasamos. ¿Sí? Roblero. Buenas tardes. ¿Existe movilidad entre las distintas unidades del CIESAS? No, una vez que se inscribe uno en una unidad, puede asistir a seminarios, sobre todo si son en línea con otras instituciones, con otras sedes, pero normalmente uno se queda fijo dentro de la unidad. Y puedes ir a hacer una pequeña estancia de redacción o puedes hacer diferentes cosas, pero esa movilidad creo que es mínima. Antonio Cervantes, ¿es posible postularse en la línea de globalización, desigualdad y territorio y poder para nivel doctorado? No. Esa es una de las limitaciones que tenemos en nuestro programa. Si únicamente te puedes postular para las líneas que están vigentes para el nivel que tú deseas ingresar. Vida Cárdenas, hola. En la maestría hay posibilidades de realizar intercambio académico a otros países de Latinoamérica. Hay una fase de redacción que es el cuatrimestre quinto y sexto, los cuatrimestres quinto y sexto, no, solamente el sexto, porque el quinto tienen un curso presencial aquí, un curso para pues, sistematizar información de campo. En los cursos de redacción es posible hacer algún tipo de intercambios. Son intercambios y desplazamientos cortos, que pueden haber apoyos, incluso si es institucionalmente con alguna de las instituciones con las que tenemos convenios, pero normalmente para maestría hay más limitaciones para hacer este tipo de intercambios que para doctorado, donde tienen un año completo de redacción y en ese año sí pueden desplazarse un poco más libremente. En la convocatoria, en el apartado de proyecto menciona que en 5 hojas máximo o 6,000 caracteres podrían explicarlo. Sí, o sea, el proyecto tiene que ser un proyecto corto, muy conciso, y tiene que ser un esfuerzo de síntesis muy importante para decir lo que quieren hacer. De todas maneras, el proyecto, una vez que empieza a interactuar tanto con la teoría como
con la práctica y con las líneas de conocimiento, empieza a transformarse radicalmente. Pero sí pedimos un proyecto sintético y muy, muy concreto de lo que quieren hacer. Y creo que viene especificado cada una de las cosas que queremos en ese proyecto. Estoy en Chiapas y estoy interesado en postular en la convocatoria del doctorado. Puedo postular a ambas convocatorias en San Cristóbal y en la Ciudad de México. ¿O qué las hace diferente? Pues yo realmente no sé exactamente qué hace la convocatoria, qué hacen en la convocatoria. Ahí está una respuesta que puede contestar la doctora Georgina Rojas, por favor. Porque Yo creo viene que hay con otra varias pregunta. cosas, sí, yo creo que hay varias cosas que pueden hacer diferentes un posgrado del otro, de los que ofrece el CIESAS. Una de las principales diferencias son las líneas de especialización que se ofrecen. Y obviamente la planta académica es diferente en cada una de las sedes, pero definitivamente sí se pueden postular a los dos programas, en una sede y en la otra. Y tal vez tienen nada más que revisar con más cuidado qué es lo que les ofrece cada una. Y si deciden solamente una, está bien, pero sí definitivamente sí se puede. Y en general hay muchas cosas en las que coincidimos. La disciplina, como decía al principio, que se ha cultivado, pues es la misma, pero pues sí podrían revisar inclusive ¿cómo decir? Las trayectorias que tiene la planta académica. Eso es muy importante para que decidan, ¿no? Sugiero. Gracias. Tu micrófono, Claudia. Sí, muchas gracias, Georgina. Ahorita voy a pasar la palabra a completar las preguntas. Hay Ricardo, quien es profesor en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y quiere hacer una maestría en la línea de diversidad. Aquí lo del tiempo completo, y si es posible mantener las horas de clase en solo una materia semestral. Mucho depende del tiempo exacto que tú estás empleando para dar estas clases. Actualmente se puede respetar algún tipo de trabajo, pero tú poco a poco vas a ver que con las cargas de trabajo que tenemos en el programa y con, o sea, la exigencia de tiempo completo no es por casualidad, es porque las cargas de trabajo, las cargas de investigación son muy fuertes, el trabajo de campo, por ejemplo, en donde te vas un año completo, ahí entonces en ese momento vas a tener que renunciar a las clases. A lo mejor el primer cuatrimestre, el segundo lo pasas bien, pero después tú solito vas a renunciar por convencimiento propio, a menos de que tuvieras muchísimas habilidades y que realmente pudieras sortear todos estos problemas. La convocatoria para maestría en el campus Oaxaca indica como requisito estar vinculado al objeto de estudio desde el ámbito comunitario o algo así, pero en el campus Ciudad de México no lo indica. Se valora en la Ciudad de México que haya una relación previa entre la investigadora y el objeto de estudio. Claro, todo esto se está analizando, se está valorando por ejemplo, en la carta de motivación o, por ejemplo, también en el currículum, en donde se habla precisamente en el currículum nos invitamos a hablar de esas experiencias de alguna manera más abierta y cuenta, evidentemente, para saber qué es. Pero nosotros no ponemos esta opción como la única y, o sea, no hacemos como Oaxaca porque para nosotros también son importantes otras cosas y también valoramos estudiantes que salen directamente de la universidad para integrarse directamente al doctorado, ¿no? Entonces hay como valorizaciones diferentes. Estoy interesada en postularme en la convocatoria de doctorado, soy colombiana y deseo saber si puedo acceder a la beca de CONACYT y cuáles son los tiempos destinados por el instituto para realizar el trabajo de campo.
Ok, sí se puede, de hecho tenemos muchos estudiantes y becarios extranjeros, se puede hacer, ahí vienen todas las indicaciones en la convocatoria de los documentos, o sea, hay una documentación extra que tienen que entregar a los documentos que vimos y sí se puede sin problema hacer eso. Hay un año para doctorado, hay un año completo para trabajo de campo, yo les decía que nos dividimos en tercios, es un año para la formación teórico-metodológica, un año para trabajo de campo y un año para redacción. Entonces, en este caso, pues tendrían un año para trabajo de campo. Otra vez viene la cuestión de los pagos. Ahí está los pagos de inscripción y la única de admisión. Y aquí preguntan si hay otro pago, sea colegiatura o mensualidad, etcétera, etcétera. No, una vez, es que bueno, la cuestión es que ustedes saben que el sistema de CONACYT está cambiando. Antes eran becas que a nosotros los postulábamos directamente desde la coordinación de posgrado. Ajá. Ahora ustedes tienen que hacer el trámite para obtener la beca, pero es casi automático de momento que ustedes están aceptados por la institución, que tienen ya los documentos completos, que pueden postular para obtener una beca CONACYT. Y en ese momento no hay ni pagos de colegiaturas, ni de mensualidades, ni otros pagos más que esos que yo tengo mis dudas sobre cuánto cuestan. Los pagos de inscripción están en la convocatoria, si alguien quiere meterse a la convocatoria para revisar, porque no sé. Me gustaría que Delfina nos indique. Hasta aquí tenemos estas preguntas. No sé si mis colegas quisieran agregar algo adicional a estas respuestas, aparte de los pagos. Uh-huh. A ver, Algo, perdón. sí. No, en relación sí, en relación con el tiempo, que alguien planteaba que si podía dar clase o no mientras estaba estudiando, es muy importante que tomen en cuenta que son estudiantes de tiempo completo, entonces no hay como mucha flexibilidad en los horarios que luego les permita que por ir a dar clases no van a asistir al curso cuando está programado, entonces es algo que también tienen que considerar, ¿no? Nada más eso quería decir. No se te escucha, Micrófono, Claudia. Claudia, ¿eh? Claudia, ¿no? Tu micrófono. Se ha cerrado. Sí. Decía que poco a poco la exigencia del programa te va convenciendo de que es posible quedarse ahí. ¿Cabe la posibilidad de que CONACYT no te otorgue la beca? Pues esa es una preguntota, porque me parece que como hemos manejado las cosas hasta ahorita, siempre nos han otorgado becas, las becas que solicitamos. O sea, una vez que ingresan nuestros estudiantes al programa, pasan las becas casi de manera automática. Pero ahorita que se cambió el Reglamento General de becas nacionales, el sistema de becas nacionales, pues no puedo garantizar porque yo no soy CONACYT y hasta nosotros no somos CONACYT y no sabemos como institución qué va a pasar. Lo que sí tenemos como hay una cierta certeza por lo que ha pasado en los últimos años de que nuestros estudiantes automáticamente tienen una beca. No sé si alguien más quisiera agregar algo a esto. Georgina, como directora regional. No, en realidad no hay mucho más que yo pueda agregar. Lo que tú dices es correcto. Es decir, el CONACYT está cambiando la forma de otorgar las becas, pero hasta ahora lo que se ha asegurado es que a todos los que se otorgar una vez que han sido aceptados en el programa, que es básicamente el procedimiento que se seguía antes. No sé si pudiera yo agregar algo más, Claudia, sobre algunas de las dudas que están planteando. Una sobre la pregunta que nos hicieron de si se pueden postular a la convocatoria de antropología social y de lingüística. Mi respuesta es sí. Sí se pueden postular a tantos, es decir, tienen libertad de postularse
a 2 programas dentro del CIESAS y sabemos, porque hemos pasado por ahí, que en general uno se postula tal vez a más de un programa, porque los intereses son así. Entonces, en la medida en que cumplan con los requisitos y vayan avanzando en el proceso de selección, pueden postularse. Así que yo no creo que haya un impedimento para que lo hagan. Es lo mismo que decía la otra persona interesada en postularse al posgrado en antropología social en la Ciudad de México y al de San Cristóbal. Sí se puede hacer, porque no hay nada que ni en las convocatorias ni en ningún reglamento. Así que sí se puede. Y yo veo que otra duda que es sobre las cartas de recomendación. Y dice los profesores, no sé si esa la respondiste, Claudia, me parece que no. Sí la dijiste, perdón. Entonces no voy a repetir. Sí la respondiste, ¿no? ¿Tú tienes una respuesta adicional? No, o sea, yo creo que es muy importante que busquen las cartas de recomendación, que de preferencia sea profesores que los conocen bien y que se aseguren, es decir, que no permitan, porque uno tiene muchos compromisos, pero que no permitan que un profesor o profesora olvide que tiene que enviar esa carta de recomendación, es decir, tienen que asegurarse que todos los requisitos que se están pidiendo en la convocatoria se cumplan. Uno de esos requisitos son las cartas. Nada más hay que tener cuidado con la consecución de todos los documentos que se están pidiendo. Eso es todo. Ok, gracias. Voy a pasar la palabra ahora sí a la maestra Delfina Ortiz, que es nuestra secretaria técnica de maestría, para que explique lo de los pagos. Referente al pago de Los dos cuota pagos, única de admisión, sí, Ajá, son dos los pagos. El Ajá. primero se hace para la etapa de revisión curricular, que lo tienen que hacer antes del 14 de abril, que es un documento, es parte de la documentación que tienen que entregar. En la convocatoria que está en la página web, viene una liga donde ustedes, si le dan clic, lo lleva a un PDF con toda la información sobre este pago de cuota única de admisión, que es de 622.44. Es importante que pongan, bueno, que hacer el depósito, también pongan los centavos. Bueno, en este PDF viene el banco, la clave interbancaria, el programa y el monto total que tienen que pagar. El segundo pago es el de inscripción y ese es solamente para aspirantes aceptados. Y es ¿cuándo es? Es del 21 al 25 de agosto de 2023 que tienen que hacer este pago. Solamente aspirantes aceptados y es un pago único de inscripción. Y colegiatura no pagan. Como son becarios CONACYT, hacen su solicitud para quedar exentos del pago de colegiatura. Pues con esto creo que estamos cerrando. Hay una última pregunta sobre el certificado de lectura de comprensión del inglés. ¿Tiene alguna fecha de validez y que debe ser de una institución especial? Bueno, a ver, Delfina, en este punto habíamos acordado que tendría que tener como 2-3 años máximo y también 2 años. depende de mucho, 2 años, ¿verdad? Y también depende mucho del tipo de pues certificado. Si es un TOEFL con 650 puntos, pues entonces está garantizado algo, pero si es algo que nada más hable de esta comprensión de inglés para textos académicos, que a veces son certificados mucho más fáciles de obtener, pues sí solicitamos que sea relativamente reciente. Con respecto al inglés, que logran pasar a pesar de no tener el nivel de inglés solicitado, aquí ha habido una discusión muy seria entre la Comisión de Ingreso
señalando, por ejemplo, que el inglés tiene una ponderación baja dentro de nuestras calificaciones y procesos de selección. Sin embargo, tiene que haber algún compromiso para ponerse al día con el inglés, porque nuestros programas en nuestros cursos y seminarios llevan mucha lectura de textos en inglés. Entonces, aparte, pues el inglés, ahora sí que para este mundo académico es casi esencial. Entonces, si la ponderación del inglés es baja, por ejemplo, si ustedes tienen 10 en los exámenes de conocimiento y de desenvoltura y todo eso, y un 0 en el examen de inglés, tienen posibilidades de pasar. Pues estoy yéndome a los extremos, claro, ¿no? Pero, y eso quiere decir que no te descalifica automáticamente, aunque sí te pone en una cierta desventaja, ¿no? Y sí, ciertamente el inglés no es, no puede ser un filtro definitivo o definitorio de algo, pero sin embargo sí es conveniente que los profesores, los estudiantes tengan un nivel mediano de inglés para poder llevar el ritmo de lecturas que llevamos. Pues yo creo que con esto estamos acabando. Delfina, ¿tenemos más preguntas? No, son todas. Ok, pues les agradecemos muchísimo su presencia en esta sesión informativa. Estamos a su disposición aquí en la coordinación, dependiendo, está Alicia Álvarez como secretaria técnica del doctorado y Delfina Ortiz como secretaria técnica de la maestría, y yo, una servidora, Claudia Zamorano, también para pues atender otras dudas que estén saliendo en el camino, y sobre todo les recomiendo que lean con mucho cuidado la convocatoria, que se metan a los links, a los diferentes links, porque de ahí tienen información adicional, y vayan viendo pues de qué va y cómo hacer para ingresar. ¿Puedo decir algo? Y, pues, sí, por favor, Tere. Bueno, nada más también recomendarles, como hicieron los colegas, que se metan en las líneas, ¿no? En ahí lo que tenemos definido y en los perfiles, porque pues no tuvimos el tiempo de elaborar sobre lo que hace cada investigador, quiénes son, y para que ustedes tengan pues mejor información, ¿no? De cómo se trabaja en esas líneas y quiénes son las que están, o las y los que están enfrente. Bueno, era eso, solamente. Y mucho éxito, suerte, ojalá se animen. Muchas gracias. Creo que con esto estamos terminando ahora sí, siendo las 14:32, 1 hora y media, está muy bien. Bueno, pues mucha suerte en el proceso y nos estaremos viendo por acá. Un abrazo, hasta luego.